paso a la ponencia. Voy metiendo a la gente. José Luis, ¿empiezas tú? Sí. Sí, pero estoy sin... Sin que se nos vea. Estoy sin que se nos vea. No sé por qué. Se estaba viendo perfectamente. Pero te suponemos bien. Hola, ¿se me oye? Un momentito que voy a intentar entrar al... Igual tiene que ver con estar como panelistas en lugar de como espectadores. Me imagino, del seguro. tipo de acceso que se le ha Seguro, porque dado. es que no tiene ningún sentido. Hola. 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 Hola, A ver, Hola. Hola, soy Pedro Carreño. Quería confirmar si se me ve y se me oye bien. no, se os escucha a Perfectamente. todos. Estáis preguntando, Cristina, Isabel, Pedro, estáis preguntando a todos. La verdad es que se os escucha, ¿Y se nos pero ve? no se os ve. Joder, qué raro, ¿no? Y no se os ve, pues no sé si será por el tipo de conexión que se ha hecho. A ver el jefe de los temas técnicos. ¿Qué pasa aquí? No, eso es personal de cada ordenador. Me parece que han entrado sin cámara. pero todos. Ostras, no, porque estoy harto de hacer webinar esta semana. Y he estado en todas. Presente creo con que- cámara. Y yo estoy con el presidente, con José Luis, alguno hecho esta Pues semana. Así que no. Hay una diferencia entre panelista y espectadores, ¿eh? Sí, eso es. Voy a buscar el motivo de por qué los espectadores no tienen. Es la configuración del WebInVar. Con ello. Pero bueno, vamos a comenzar y vamos a dejarnos de tontas. Yo creo que sí, José Luis, si no te importa, aunque sea sin imagen, pero Sí. yo creo que arrancamos. No me importa lo más mínimo. Me parece bien. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias. En nombre de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, tenemos hoy la satisfacción de tener entre nosotros a Pedro Vargas, director de proyectos internacionales del Foro de Marcas Renombradas Españolas, que agrupa a las empresas, o algunas de las empresas más importantes del sector del vino que tienen proyectos enoturísticos. Creo que en este tiempo sombrío que nos toca vivir, precisamente una de las grandes luces con que contamos en el sector del vino es precisamente con el enoturismo, y es por ello que estamos incidiendo muchísimo en lograr tener actores de primera línea para que nos hablen de proyectos enoturísticos. Así que sin más preámbulos voy a dar la palabra a Rafael del Rey, el responsable del área de enoturismo de nuestra asociación, para que presente al invitado. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, José Luis. Sentimos no verte esta vez, pero os he escuchado muy claramente. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por uniros a este nuevo webinar de la nueva normalidad en la que estamos. Parece que además cada día más complicada. Pero efectivamente, como decía José Luis, siempre interesados por el tema del enoturismo, en el que seguimos teniendo muchas esperanzas. Aunque estábamos hablando ahora de las enormes dificultades que todos estamos viviendo y también en materia de enoturismo en cuanto a desplazamientos, viajes, apertura de establecimientos, etcétera. Bueno, al fin y al cabo, yo quiero quedarme con la parte positiva y no sé si ahora Pedro incidirá en ello también, que es, no deja de ser el enoturismo, al menos para los españoles que podamos movernos un poco y mientras nos dejen una forma extraordinaria de visitar lugares de la forma más segura posible. En cualquier caso, volvemos a presentar uno de los proyectos que yo creo que son de interés de todos los miembros de la asociación, y en este caso nos centramos en un proyecto muy interesante que, liderado por el Foro de Marcas Renombradas, donde se agrupan empresas importantísimas, de hecho un porcentaje importante del PIB, porque hay no solo vino, también compañías de mucho otro tipo que apoyan y empujan por el reconocimiento de las marcas españolas a nivel mundial, pero una parte de ellas son empresas del vino, bodegas en particular, y juntas decidieron unirse en este foro, y nos lo explicará ahora Pedro, pues para hacer algo especial en materia de enoturismo. Es otro proyecto más, es un proyecto muy empresarial, muy pragmático, muy de buscar las sinergias entre, si no mal recuerdo, creo que son 9 grupos bodegueros, pero 9 grupos bodegueros importantes y con establecimientos en muchas zonas de España, que lo que buscan es aunar fuerzas desde esa perspectiva
muy empresarial, muy privada, muy enfocada a la comercialización, el establecimiento de una oferta también muy atractiva para animar el enoturismo, a estos grupos en particular de empresas y en general la repercusión enorme que eso puede tener también para sus comarcas, para el resto del enoturismo español. Yo me gustaría simplemente destacar eso, el liderazgo del Foro de Marcas Renombradas en principio, el carácter muy empresarial de la empresa, muy pragmático, que creo que complementa otras iniciativas, y el resto yo creo que ya, Pedro, te toca explicarlo, contárnoslo, qué es por qué se formó, quiénes estáis, qué es lo que se está haciendo hasta ahora, cuáles son los retos que tenéis por delante, y me gustaría que hables por la parte que conozco de la información en particular sobre el enoturismo y cómo mejorar la información, y en particular, si puedes, aunque sea al final también, alguna referencia a cómo se enfoca todo esto y todos los planes que ya se tenían con la situación actual, que realmente nos complica muchísimo la evolución de todos nuestros proyectos. Así que sin más preámbulo y agradeciendo de nuevo a todos los asociados que se hayan conectado, Pedro, tienes la palabra y cuando quieras nos lo cuentas, por favor. Muchas gracias. Luego ya sabéis que podéis ir haciendo preguntas y habrá un debate que esperemos pueda ser largo e interesante. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael. Bueno, muchísimas gracias a todos y a la asociación por invitarme y darme la oportunidad de contaros este proyecto tan bonito que es de Bodegas por España, o Spain Through Wineries. Bueno, os voy a contar primero, si me permitís, un poco qué es el Foro de Marcas. Brevemente, voy a poner un vídeo muy cortito para que entendamos un poco de quién está detrás de este proyecto, y luego ya paso a contar un poco el origen del proyecto, cómo lo hemos trabajado, cuál es el enfoque y en qué se ha traducido al final desde un punto de vista práctico, que al final que es lo interesante, y bueno, cuál es la situación ahora, cómo la estamos afrontando, etcétera. Entonces, bueno, voy a empezar para romper un poquito el hielo con un vídeo muy breve que explica un poquito qué es el foro de marcas. A ver si me deja compartir pantalla. Bueno, pues sirva este pequeño vídeo como introducción. Yo ya simplemente un comentario rápido sobre lo que es el foro. Como habéis podido ver, es un segundito que me está entrando a mí el sonido todavía, me está volviendo loco. Ahí, ya. Perdona, que me seguía mi YouTube sonando. Como os decía, el foro, como habéis podido ver, es una alianza entre administraciones públicas, donde lo forman parte el Ministerio de Economía, Asuntos Exteriores, Industria, Turismo y Comercio y otras instituciones como Tour España, el ICEX o la Cámara y España Global, que salían con una asociación privada, la Asociación de Marcas Renombradas Españolas, que está formada por más de 100 empresas, todas ellas empresas líderes,
con marcas potentes en sus respectivos sectores, con fuerte presencia internacional, para trabajar de forma conjunta en favor de la imagen de España desde un punto de vista económico y comercial. Entonces desarrollamos proyectos conjuntos de interés común entre empresas y administraciones. Y en ese contexto de esta alianza en el que surge de Bodegas por España o Spain Through its Wineries, ¿no? Esto nace hace unos años cuando, hablando con la Organización Mundial de Turismo, percibimos que en España hay una debilidad y a la vez una oportunidad, ¿no? España, siendo uno de los países líderes, en fin, bueno, esto lo conocéis perfectamente, líderes a nivel mundial en cuanto a producción y exportación de vino, con margen de mejora sobre todo en cuanto a valor, pero que esto lo conoce Rafael mejor que nadie, pero bueno, uno de los países líderes, uno de los países líderes también en cuanto a recepción de turismo, y creciendo cada año, quitando, bueno, esta situación excepcional. Sin embargo, en cuanto a enoturismo, pues no terminaba de ocupar esas posiciones de liderazgo que serían razonables y lógicas, siendo el país que somos. De hecho, estábamos todavía lejos de cifras como las que podían tener Francia o Italia en cuanto a enoturismo. Aunque bueno, esto es un debate, un tema que luego podemos entrar de todas formas porque el tema de los datos también es interesante. Pero en cualquier caso, España probablemente no tenía a nivel internacional un posicionamiento enoturístico al nivel del que sería lógico. Y bueno, analizando motivos, entre ellos buena parte parecía ser que no había una oferta conjunta como país bien posicionada en los mercados internacionales, y esto, que era una debilidad, pues se vio que también podía ser una oportunidad para hacer algo, ¿no? Y trabajarlo. Nosotros, bueno, pues como institución formada por empresa, institución empresarial, bueno, pues cuando la Organización Mundial de Turismo nos propuso hacer algo, lo primero que hicimos fue acercarnos a nuestros socios, a las marcas, para ver cómo lo veían ellos y si estarían dispuestos a trabajar conjuntamente para cambiar esto. La respuesta fue muy positiva, porque las marcas que tenemos nosotros en el grupo son empresas potentes que estaban apostando mucho por el enoturismo, que habían hecho grandes inversiones en profesionalizarse, en tener una oferta de calidad, pero ellos percibían que ellos solos no podían llegar al mercado internacional de forma aislada, que bueno, pues cogían un trocito, pero que lo importante era trabajar de la mano para crear una oferta conjunta más potente, pues para un poco hacer la tarta un poquito más grande y así todos tocaríamos a más, que lo que había era que posicionar bien España como destino. Entonces empezamos con 5 grupos bodegueros, a los cuales luego se unieron otros 4, con los que estamos 9, que serían pues empezando por el sur, el grupo González Vías, el grupo Osborne, Barbadillo, Félix Solís, con Pago del Rey, Terras Gauda, Vivanco, el grupo Diego Zamora, Ramón Bilbao y Mar de Frades, Matarromera y Freixenet. Se juntaron estos 9 grupos y se hizo un trabajo junto con la Organización Mundial de Turismo muy intenso de analizar la situación de la oferta española, analizar cuál era primero la oferta que se tenía, para luego sobre eso trabajar una marca, la marca Spain Through its Wineries, crear una oferta conjunta, una serie de productos conjuntos y un plan de negocio para luego posicionarlo. Fue un trabajo intenso que duró bastante tiempo, pero que dejaba ya todos los miembros creados para luego poder lanzar esa oferta. Esto, como se afrontó de una perspectiva empresarial, pues no queríamos que se quedara siempre en un simple marco teórico, en un simple ejercicio, y lo que hicimos fue que evidentemente lo que queríamos era llevarlo a la práctica, ¿no? Esto queríamos que fuera adelante, porque creíamos que además era una buena oportunidad para posicionar a España en el lugar que le correspondía. Bueno, esto como inicialmente, pues al final con todo lo que se hace, en principio en teoría sobre el papel lo aguanta todo, lo hay que llevarlo a la práctica. Entonces lo que se decidió fue contratar a un equipo que lo pusiera en marcha, que pasara del papel a la realidad y creara toda su oferta, crear una plataforma web, etcétera. Desarrollamos una serie de alianzas, se creó una oferta de una serie de productos y se lanzó al mercado.
Inicialmente no funcionó demasiado bien, pues ya que estamos, pues contamos las cosas como fueron, por un problema. Al final se estaba liderando exclusivamente desde el punto de vista desde la asociación, se hacía promoción desde el foro de marcas, lo cual al final el mercado percibía como si fuéramos más un ente de promoción que un ente comercializador. O sea, funcionó muy bien desde el punto de vista de la promoción, posicionamiento institucional, imagen, tuvo bastante repercusión, pero no tanto desde un punto de vista comercial. Entonces lo que hicimos fue darle una vuelta y decir, bueno, pues oye, zapatero a tus zapatos, ¿no? Como se dice, y vamos a profesionalizar la parte comercial y vamos a poner detrás una estructura potente, que es con una agencia, hicimos un acuerdo con una agencia de viajes muy especializada en comercialización de este tipo de turismo, con mucho cliente internacional. En este caso la alianza fue con Spain Top. Y con ello organizamos toda esta nueva oferta, le dimos una vuelta y la posicionamos en los mercados internacionales de la mano de Tour España. También, ya que este proyecto gustó mucho dentro de la administración también, tenemos a Tour España dentro del patronato del foro. Entonces ellos nos han estado ayudando también a posicionarlo y a tener promoción a nivel internacional. Esto lo hemos estado presentando en México, en Reino Unido, en Francia, la semana pasada en Australia a través de online, etcétera. Y ese a grandes rasgos sería un poco cómo se ha ido trabajando esta oferta. Lo que pretende ofrecer de Bodegas por España, pues una visión más integral de enoturismo. Hasta ahora, lo que venían ofreciendo las bodegas y como tenía que venir el enoturista habitualmente, se tenía que montar cada uno su viaje o la agencia montar cada una su viaje. La bodega te ofrecía su oferta, su visita a la bodega, con su comida, con distintas actividades. La otra bodega te ofrecía las suyas, tenías la restauración por un lado, los hoteles por otro. Nosotros lo que hemos pretendido es convertir a las bodegas como una especie de centro de interpretación del territorio, una forma de recorrer España desde el punto de vista de las bodegas, de forma que si tú vas a Jerez o a La Rioja o a la zona que sea, tenga una visión completa a través de la bodega que te organiza un viaje completo, en el cual te incluye alojamiento, te incluye actividades en el territorio, te incluye una serie de ventajas. Os voy a enseñar una serie de productos que sirven, que yo creo, para ejemplificarlo bien y que os puede dar una visión mejor. Vamos a empezar con las categorizaciones que hemos hecho. Vamos a compartir pantalla. Pues mira, este es el catálogo que hemos creado para los viajes a medida. Es decir, la posibilidad de organizarte viaje a medida, con los cuales lo hemos dividido de las distintas zonas y en cinco tipos de viajes posibles, que están las categorías de Wineries and Sports, Wineries and Eat Local, Wineries and Nature, Wineries and Arts, and Wineries and Wellness. De esta forma clasificamos 5 tipos de viajeros diferentes en función de sus intereses y que puedan conocer cada región haciendo actividades vinculadas con estos tipos de categorías y disfrutando de distintas acciones, tanto en la bodega como fuera de la bodega. La idea es que el viajero, cuando el turista no es solo enoturista, quiere disfrutar del vino, pero quiere disfrutar del destino en general y, pues si es acompañado de buena gastronomía y de vino, pues mejor, pero quiere conocer todo el territorio. Entonces, esto le permite conocer las distintas formas. Como veis, el dossier lo tenemos preparado también de forma que también te habla de las distintas capacidades que tiene cada bodega y de distintas opciones que se puede hacer para que a través de la agencia le podamos organizar su viaje a medida y también incluso si es una empresa, organizar acciones para empresas. Dividido con La Rioja, pues aquí tenemos por las distintas capacidades, distintos tipos de acciones que se pueden hacer en cada sitio. Como digo, esto serían las categorizaciones para los viajes a medida. O sea, como digo, más vinculado a gastronomía, disfrutar de la naturaleza, practicar deportes, etcétera. Porque consideramos, como digo, que es fundamental
que las bodegas no simplemente provean de su oferta en su bodega, sino que le ofrezcamos al turista una visión completa de la zona. Un ejemplo de uno que a mí me encantó, que organizamos además para prensa, que era como ejemplo de viaje que se puede organizar a medida en Galicia, para que os podáis hacer una idea. Se pernoctó en el Parador de Bayona, se desayunaba en el club de yates de Bayona, se salía en un catamarán después hacia las Rías Baixas, se hacía a bordo una cata de producto gallego y de vino de las 3 bodegas que tenemos en Galicia, de Mar de Frades, Bionta y Terras Gauda. Se visitaban las Islas Cíes y luego se iba a almorzar en los terrenos de Terras Gauda, en el viñedo de la propia Terras Gauda. Esto es una oferta muy hecha a medida y que no puedes conseguir casi de ninguna otra forma, porque es muy difícil que en España en un producto combinar este tipo de bodegas y que trabajen de forma conjunta y que luego en el viñedo de Terras Gauda se puedan degustar los vinos de Mar de Frades o de Bionta. Creo que es una de las características más bonitas que tiene este proyecto, es tener a 9 grandes grupos trabajando de forma conjunta y ofreciendo la posibilidad de incluso degustar los vinos de otro en la bodega de uno, y tener todo organizado de forma además que no sean repetitivas las visitas y la experiencia. Creo que uno de los grandes debes que tenía a veces el enoturismo en España era que tú ibas a visitar una bodega en la Ribera del Duero, te enseñaban todo el proceso de elaboración del vino, te van a gustar, te hablan de todas las características del vino de la zona, de la uva, etcétera, y cuando iba a la siguiente bodega, probablemente la visita tendría mucho que ver con la que había hecho en la anterior, y si iba a una tercera, pues probablemente te volvieran a contar algo muy similar a lo que yo te voy a contar en las anteriores. Nosotros con este proyecto hemos querido evitar eso, ya se sabe muy bien las actividades que va a hacer en las distintas bodegas y se procura que sean todo muy complementarios y enfocados hacia el disfrute, hacia el ocio, que es lo que debe ser lo fundamental y lo que está esperando el viajero. Y esto en cuanto a los paquetes, un poco que se pueden diseñar a medida. También tenemos una oferta de paquetes ya creados para que el viajero no tenga que quedárselo, sino viajes para más cortitos y que creemos que además para el visitante español de fin de semana, pues también pueden funcionar muy bien. Hemos creado ahora, por ejemplo, una oferta conjunta junto con Paradores, que la acabamos de sacar la semana pasada, que Paradores también forma parte del proyecto, es socio también del foro de marcas, y os enseño un ejemplo del dossier que hemos creado junto con Paradores, en el que vienen las distintas ofertas de productos que hemos diseñado. Estos están enfocados en viajes pues, de fin de semana, de un par de noches con alojamiento, desayuno, visita a bodega, actividad, gastronomía, para conocer distintas zonas de España. Os voy a enseñar uno en concreto, que es el de la Ruta del Vino en Castilla, Rueda y Toro, con visita a las bodegas al Museo de Pagos del Rey y Ramón Bilbao en Rueda, porque justo para que, como está al final... en esta presentación queda un poco frío a través de webinar y no es lo mismo que conocerlo in situ, lo que queremos ofrecer es que también al artículo que más nos guste, de los que puedan surgir de este webinar, invitaros a que vamos a ofrecer gratuitamente una visita a disfrutar este paquete que incluye el Parador de Tordesillas y las visitas a Pago del Rey y a Ramón Bilbao en Rueda, que me está por aquí, por el chat, estoy viendo que lo están recordando, no se me olvida y os lo comento. Un segundo. Vale. Se me ha abierto aquí una cosa. Y vale. Perdón, se me ha cerrado. Vale, ya estaría. Y bueno, os voy a enseñar también, me gustaría enseñaros la web para que podáis ver la distinta oferta que tenemos, que no solo también, además de esta comparadores, tenemos otra serie de paquetes organizados por las distintas zonas de España. Aprovecho para compartirlo ahora. Aquí la podéis ver,
es vinoviaje.com, os invito a todos a que entréis. Si queréis reservar, pues está clasificado por las distintas zonas y luego también por las distintas categorías que hemos visto antes. Pues, por ejemplo, tenemos, como decía, viéndolo con un ejemplo es como mejor se ve. Pues si queremos ir, por ejemplo, a la zona del Marco de Jerez, pues tenemos la opción de pasar un par de días en Jerez, el puerto de Santa María, conocer el arte de los caballos españoles, comer en las bodegas de Osborne, la bodega de Mora, disfrutar de un espectáculo flamenco, espectáculo de la Real Ecuestre, espectáculo ecuestre de la Real Escuela Andaluza, etcétera. Como digo, es una oferta muy completa que te permite conocer España de norte a sur a través de las bodegas y con una visión bastante completa de todo. Ahora mismo, pues la mejor forma de hacerlo es yendo a través de la web para reservar algunos de los paquetes que ya existen o ponerse en contacto con la agencia que lo comercializa si queremos algo ad hoc para nosotros y que nos lo hagan el viaje, como digo, a medida, cuidando cada detalle y adaptándolo a nuestro gusto y necesidades. Y esto en cuanto a la oferta comercial. ¿A cómo lo estamos posicionando en los mercados? Bueno, pues nosotros el interés con este proyecto principalmente e inicialmente era un proyecto para posicionar España a nivel internacional y en esa línea, como comentaba antes, que igual me he adelantado un poco, pues lo hemos trabajado mucho con Tour España para llegar a todos esos mercados que realmente tenían esa demanda de poder llegar a España con este tipo de oferta, pero que no se la estaba ofreciendo realmente nadie, desde la propia Tour España o de paradores nos lo comentaban, que había una demanda ahí, pero que para la agencia de viaje internacional o para el viajero era un poco complejo porque se tenían que montar el viaje a ellos, no había la posibilidad de alguien que te lo diera todo hecho y organizado a medida. Junto con Tour España estamos trabajando ese posicionamiento a nivel internacional. Lo único que ahora, bueno, pues no ha venido la situación que no ha venido con la complejidad para trabajar los mercados internacionales. Como decía, hace un par de semanas, por ejemplo, estuvimos participando en una feria internacional en Australia, en un congreso enfocado especialmente en viajeros de lujo o al menos del segmento premium. Y la verdad que la oferta gustó mucho. El problema, bueno, pues justo 2 semanas, a los pocos días, Australia anuncia que probablemente no se pueda viajar durante los 2 próximos años a Europa. Bueno, esperemos que esta medida cambie. En cualquier caso, bueno, creo que estamos sembrando para el futuro. Y mientras tanto, bueno, pues enfocando mucho la oferta hacia el turismo nacional o de corto radio, franceses, alemanes, británicos, que en distintos momentos podrán venir a visitarnos. A eso responde ofertas como la de paradores, que es más de visitante de corto radio, de un par de noches, cosas así. Y mucho enfoque eso, para intentar mover el turismo nacional con las incertidumbres que tenemos también ahora, porque ahora mismo pues tenemos una semana de estado de alarma, otras no, incertidumbres sobre qué comunidades autónomas están abiertas y cuáles no. Y bueno, tenemos que adaptarnos a estas circunstancias, son las con las que estamos jugando todos y al final pues bueno, no hay que quejarse, sino adaptarse e intentar ofrecer lo mejor y de cada uno en las circunstancias que le tocan y jugar con las cartas que nos han tocado. Otro tema que me gustaría tocar, y ahora después os respondo a todas las preguntas que tengáis en cuanto a la oferta, es que es un proyecto que no solo se queda como alianza que es y visión empresarial e institucional, no se quiere quedar simplemente en esta parte comercial, sino que quiere además jugar otros papeles, por de ahí las alianzas con Tour España y otras instituciones, y es también, por ejemplo, la generación de conocimiento. Y esto es una parte que Rafael conoce bastante bien. Algo que afrontamos cuando empezamos a trabajar en este proyecto fue la falta de datos de calidad. Por ejemplo, cuando empezaba a compararte con Francia o con Estados Unidos o con Italia, decías, vale, ¿cuántos no turistas hay en Francia o hay en Italia o hay en España? Y dices, bueno, pues las diferencias parecen grandes, pero es que a lo mejor no estamos midiendo lo mismo. ¿Que cuántos no turistas tiene España? Pues nadie lo mide de verdad bien. Tenemos un trabajo fantástico que hace ACEBIN,
pero el trabajo de Acevín son los viajeros que pasan por las bodegas que están en las rutas del vino que forman parte de Acevín, con lo cual se te está escapando parte del viajero, puedes que estés duplicando algunos, tiene una parte que es muy cualitativa y poco cuantitativa, y no sabes si además si la forma en que tú estás midiendo es la misma en la que te están midiendo los italianos o los argentinos. Con lo cual, uno de nuestros objetivos también es trabajar para que cada vez haya mejores datos, para que se mejoren el dato y la estrategia a la hora de tomar decisiones, porque si no, al final, si no tiene información de calidad, es muy complicado tomar decisiones acertadas. Entonces, esto lo vimos necesario hacer, pero bueno, lo que no queríamos tampoco es empezar a crear cada uno su estudio. Entonces hablamos con Acevín, hablamos con el Observatorio Español del Mercado del Vino, para ver si podíamos trabajar conjuntamente en mejorar los datos que teníamos hasta ahora. Y junto con Cajamar, que a través de su fundación se ha ofrecido a ayudarnos, estamos en proceso de elaboración de un barómetro del enoturismo que a la gran labor que ya está realizando Acevín va a añadir aún más datos a través de encuestas cuantitativas para mejorar los datos con los que contamos en España y podamos cada año tener recurrentemente unos datos a través de este barómetro en los que podamos tener una fotografía dinámica y más completa de cuál es la realidad del enoturismo en España. Esto además estamos en conversaciones con la Organización Mundial de Turismo y con otras entidades internacionales. Recientemente desde el foro hemos firmado un acuerdo, por ejemplo, con Enoturismo de Chile para ir compartiendo datos y para poco a poco, en la medida de lo posible, ir unificando criterios para que lo que midamos a nivel internacional pues sea lo más similar posible, haya unos criterios más unívocos sobre qué es enoturismo, qué es un enoturista, y todos trabajemos con mejores datos, porque esto es fundamental a la hora de, primero, poner en valor las posibilidades y el potencial del enoturismo entre las propias administraciones y dentro de las propias bodegas, que como sabéis, pues no dentro de todas las bodegas el enoturismo está puesto en valor en la forma en la que quizá debería y con el potencial que podría tener. Para muchas bodegas simplemente una pequeña herramienta de marketing, para otras, sin embargo, es un área de negocio propia. Y para nosotros es importante que el sector esté profesionalizado y que se trabaje con criterios turísticos, no con otros. De ahí por eso nuestra insistencia en que cuando también en nuestro proyecto diseñamos nuestra oferta, se haga desde la perspectiva de lo que el turista reclama. De ahí por eso una insistencia en que cuando el turista viene, lo que viene es a visitar una región y nosotros lo que le ofrecemos es conocerlo con una copa de vino en la mano, pero no quiere conocer solo la bodega de Rioja, quiere conocer la Rioja entera, o al menos otra vez importante La Rioja, y disfrutarla, un concepto holístico y de un punto de vista además, sobre todo en general, de ocio. Hay gente que está muy interesada en tener un montón de información sobre el proceso del mundo de la elaboración del vino, pero la mayor parte de los enoturistas a nivel internacional lo que quieren es pasárselo muy bien y salir de Galicia o de la Ribera del Duero, del Penedés, teniendo una experiencia memorable en la que la hayan pasado fantástico, con las bodegas de la mano, pero en las que digan, bueno, ahora conozco esta zona y me lo he pasado genial y se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Y esto es un poco al final el objetivo, ¿no? Generar ese posicionamiento con un modelo un poquito distinto y muy enfocado desde el punto de vista turístico y no tanto como antes se hacía a lo mejor desde el bodeguero y además haciendo cada uno su oferta, y cuando un turista pasaba por tu bodega tú no sabías de dónde venía, ni hacia dónde iba después, ni qué iba a hacer al día siguiente, ¿no? Bueno, pues intentamos dar respuesta a todo esto y con una oferta además pues sostenible, avalada por la Organización Mundial de Turismo, que es con quien la hemos elaborado, con lo cual sigue esos criterios que ahora están tan de moda, pero que ya lo empezamos a aplicar nosotros hace unos años, de sostenibilidad medioambiental y económica también, por lo que significa el enoturismo para el asentamiento de la población, de la creación de economía en las zonas rurales, la desestacionalización del turismo, que en España es tan importante, etcétera. De hecho, si me permitís, os voy a poner un vídeo que explica esta parte bastante bien, que
que da una pincelada un poco de lo que se puede disfrutar con esta oferta. Y a partir de ahí, si queréis, cierro, porque veo que hay varias preguntas, cierro lo que es la exposición y pasamos a la parte más interesante, que creo yo que es la del diálogo, y en la que me podáis hacer todas las preguntas que queráis y yo responderos lo mejor que sepa y pueda. Voy a compartir el vídeo. España es líder mundial en turismo y el tercer productor de vino, siendo reconocida a nivel internacional la calidad y diversidad de sus bodegas. Pese a esto, España aún no está a la cabeza en la suma de estos dos conceptos. El enoturismo. De Bodegas por España, Spain Through Its Wineries tiene como objetivo cambiar esta realidad y poner al país a la cabeza del enoturismo internacional. Impulsada por la Organización Mundial del Turismo, organizada por el Foro de Marcas Renombradas Españolas y con la unión de algunas de las bodegas más destacadas del país, De Bodegas por España ofrece experiencias turísticas innovadoras y de calidad para generar una nueva fuente de riqueza basada en 3 pilares: la sostenibilidad medioambiental, económica y social, la desestacionalización y el desarrollo rural. Alrededor de este eje se han adherido otras empresas e instituciones para así conseguir un producto más completo e inimitable. Experiencias únicas que recorren un país de vinos por tierra, mar y aire para hacer disfrutar al visitante de su cultura, su gastronomía, sus costumbres y tradiciones. Tenemos los ingredientes necesarios y la voluntad de hacer este sueño realidad. Las copas están servidas. ¿Quieres brindar con nosotros? Bueno, pues creo que con este vídeo pues concluyo lo que es la parte más de exposición y como digo, abierto a todas las preguntas que me queráis hacer. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Yo creo que presentar el proyecto es de interés. Aquí tienes a un buen número, que yo creo que es una de las ventajas de estos foros, de periodistas especializados en la materia. Y como ves, tanto en el apartado de preguntas y respuestas como en el chat, hay un montón de preguntas. Si quieres, empezamos por las que están un poco menos visibles, que serían las del apartado de preguntas y respuestas. Pedro, por ejemplo, nos habla de algo muy interesante. ¿Cuáles serían las ventajas, sobre todo económicas, de los paquetes que ofrece De Bodegas por España? Vale, pues os cuento. Para empezar, hay no solo económica, sino también producto, pero bueno, empiezo por la económica. Al estar todo paquetizado, vamos con unos precios de agencia, con descuentos, etcétera, con lo cual al final te sale más económico que si tú tuvieras que exclusivamente montártelo. Si quisieras hacer lo mismo, montándolo tú de forma individual, te sería imposible llegar a ese precio. Pero no me quiero quedar solo en la parte del precio. Lo importante es que probablemente en algunos de los casos te sería incluso imposible realizar esas actividades montándotelo tú solo, porque lo que hemos intentado es incluir cosas que sean casi exclusivas de Bodegas por España. De hecho, hay algunas de las actividades que las bodegas solo las ofrecen para nuestros paquetes, especialmente en aquellos diseñados a medida. Antes he puesto un ejemplo de lo que organizamos en Galicia para prensa. Eso tú no puedes organizarlo tú solo. Eso de que en la bodega de Terras Gauda te sirvan vino de Mar de Frade o de Bionta, eso es prácticamente imposible. O en un barco también te hagan la cata a bordo con los distintos. Eso es un tipo de cosas que se pueden organizar a través nuestra, que sería casi imposible. De hecho, para algunos casos nos han pedido, a ver, ya para paquetes ya más caros, evidentemente, incluso si podían almorzar con Carlos Moro o alguna cosa así, incluso eso lo hemos conseguido, eso ya eran cosas caras, ¿no? Pero quiero decir que se puede acceder a muchas cosas de distinto tipo. Hemos hecho catas de vinos de Jerez de las distintas marcas en una de las bodegas. O
sea, cosas de ese tipo se pueden conseguir, especialmente los que son diseñados a medida. Por eso digo que son cosas bastante diferentes, bastante exclusivas. Luego, lo que tiene, como comentaba antes, algo que te suele pasar mucho cuando tú organizas por tu cuenta un viaje no turístico, y bueno, vosotros todos lo habéis hecho, es que tienden a repetirse mucho las explicaciones o las visitas que se puedan hacer de un lado a otro. Tú vas a visitar el Marco de Jerez y probablemente el Velo de Flor te lo expliquen en las 3 visitas que hagas, si visitas 3 bodegas, todo el sistema de solera, crianza, etcétera. Bueno, pues nosotros pues, procuramos que si te organizamos nosotros el viaje, pues que al turista la parte de explicarle, salvo que tenga mucho interés en que en todos los sitios se le explique, pues no se le explique 4 veces cuál es la diferencia entre el vino de Jerez y sus particularidades, cómo se organiza, etcétera, sino que si en una ya he visto esa parte, pues en la siguiente bodega lo que haga sea una actividad totalmente completa. Incluso en algunos casos, pues si ya has visitado bodegas, salas de barrica, etcétera, pues en la siguiente lo que vea es viñedo o haga una actividad en otro lugar totalmente diferente. Entonces yo creo que esa es una de las características principales que tiene, de las grandes ventajas a crearte tú un viaje por tu cuenta. Yo creo que esto responde también a la última pregunta que estaba viendo de Viri, de si coordináis la experiencia de cada bodega para que no sean repetitivas. Efectivamente es uno de los grandes problemas, y me da la sensación, por lo que dices, que todos tenemos muchísimo más claro ya que es mucho más experiencias que conocimientos concretos o visitas concretas de temas concretos. Esa es la experiencia que tienes. Pero te hago otra pregunta que se repite varias veces, y yo no sé si alguien quiere tomar la palabra, y creo que la técnica lo permite. Hay varias sobre el número de bodegas y si pueden entrar más bodegas. Sí. Isabel lo estaba comentando, que no sé si quiere comentar algo, y decía que había proyectos interesantes. Veo que Pablo Paradillo también habla de lo mismo. ¿Y cómo está lo de los participantes, los integrantes de la asociación? Pues os comento. Inicialmente es un proyecto que surge dentro del foro de marcas, con lo cual lo lanzamos desde el propio foro y con nuestros socios, pero un proyecto abierto, un proyecto en el que pueden participar más bodegas. Ahora mismo hay 9 grandes grupos bodegueros, pero son grupos que tienen bodegas por distintas zonas de España, con lo cual ahora mismo tenemos 32 bodegas incluidas en la oferta, en distintas zonas de España, pues la zona de Jerez, Rías Baixas, Somontano, Penedés, bueno, Ribera, Rioja, etcétera, y abierto a otros. Lo que sí, de hecho, por ejemplo, bodegas como el Grupo Matarromera no eran socios del foro de marcas cuando empezamos este proyecto y quisieron integrarse en el mismo y, pues, evidentemente, puerta abierta a un Grupo Matarromera y pasaron a formar parte del foro y del proyecto. ¿Qué requisitos pedimos? Pues los requisitos que pedimos son principalmente de profesionalización y calidad en la oferta. Es decir, la bodega va a tenerse que integrar dentro del foro de marcas, pero se lo ponemos fácil, es decir, son bodegas que tienen un cierto prestigio y una cierta calidad, ya sea a través de ser socio pleno del foro, y si no le damos la facilidad de entrar dentro del MAPI, que es el Club de Marcas de Alto Potencial Internacional, que bueno, tanto rápido, es una forma fácil de participar de las actividades del foro de marcas sin ser socio del todo, pero para bodegas para empresas en general un poquito más pequeñas, que no tienen a lo mejor la facturación o la presencia internacional de los socios del foro, pero que comparten la filosofía. Entonces, pues hemos creado una forma de que, bueno, nos puedan acompañar en nuestras actividades a través de ese club, o sea que nosotros lo intentamos poner fácil, y lo que pedimos para el proyecto sobre todo es eso, es que tienen que tener una oferta acorde. Nosotros, todas estas bodegas están muy profesionalizadas, abren fines de semana, abren en verano, etcétera, están capacitadas para atenderte en inglés, para ofrecer experiencias, de verdad, y experiencias diferentes y de valor. No se limitan a enseñarte el proceso de creación del vino, la sala de barrica y luego darte un vino con una tapa de queso. O sea, tienes que tener la capacidad de ofrecer algo diferencial y experiencial de calidad, atender en inglés, etcétera. Al final, parte de ese análisis que hicimos inicialmente cuando empezamos a trabajar este proyecto de la situación del enoturismo en España, vimos que parte del problema también está en que es un sector muy atomizado, que, bueno, que eso afecta no solo al enoturismo, también al vino en general en sus exportaciones, etcétera, y a los posicionamientos de marca. Y entonces, bueno, al final allí casi todas las bodegas ofrecen enoturismo, pero no todo lo que es una visita a una bodega lo podemos llamar enoturismo, y de luego no enoturismo de calidad. Entonces, lo que queremos con este proyecto también es dar un salto en lo que se ofrece, y quien quiera formar parte tiene que estar dispuesto y estar preparado
para tener una oferta complementaria, porque al final una de las cosas que valoran las marcas que están dentro es que ellos están muy tranquilos de trabajar conjuntamente entre ellos, porque saben que si un cliente viene a visitarlo a él y luego se va al otro, el siguiente no va a bajar el nivel de la experiencia, al revés, lo mejorará o lo mantendrá igual, pero no va a salir a bajarle un poco ese nivel de experiencia y de satisfacción que ha tenido durante el viaje. De hecho, creo que algo bonito que hemos conseguido es esa colaboración que hay entre empresas. Se ha generado un grupo de trabajo bastante chulo en la que la gente trabaja muy bien, comparte mucha información, se asesoran entre ellos, nos reunimos frecuentemente para hablar y compartir información, ahora también en estos momentos de crisis. Yo pongo como dos ejemplos que me gustan. Uno es como cuando Osborne quiso abrir su museo. Lo invitaron desde Pago del Rey a ir a visitar el de Pago, lo estuvieron visitando, se estuvieron asesorando, y Rodrigo Burgos, que fuera quien entonces montó, que ahora está en el Museo de Estrella Galicia, fue quien montó el Museo de Pago del Rey, también fue al Puerto Santa María y estuvo echando una mano a la gente de Osborne, asesorando cómo había visto él la creación del suyo, problemas que había tenido, etcétera, y con toda naturalidad y de puertas abiertas compartieron información, ¿no? Y otra cosa, un mensaje bonito que lanzó una vez Mauricio González Gordón, que fue como, dice, es la primera vez que Osborne y González Vía, dos marcas con 300 años de historia, trabajan juntas en un proyecto. Dice, nos vemos casi de una bodega a la otra, entre comillas, ¿no? Pero que están muy cerquita dentro del marco de Jerez. Dice, y al final nunca habíamos tenido oferta conjunta de nada, nunca habíamos trabajado conjuntamente. Dice, y es la primera vez que trabajamos juntos con Barbadillo y bueno, con otras bodegas en otras zonas de España, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es algo muy a destacar en un país en el que no siempre es tan fácil la colaboración empresarial, ¿no? Y creo que en este caso lo hemos conseguido. Y más allá de los resultados luego que consigamos, que espero que sean muy buenos, al menos ya hemos conseguido algo, que es poner de acuerdo a parte del sector para trabajar juntos en un proyecto de excelencia, ¿no? Por cierto, eso es una curiosidad mía. ¿Ese tipo de normas de calidad las tenéis escritas en algún tipo de certificación o es más bien un poco la sensación entre bodegas? Sinceramente, al final es dentro de las bodegas todos más o menos nos conocemos, entre ellas se conocen sobre todo. Hay un comité de dirección que está formado por las propias bodegas. Pero vamos, también te diré que no se le ha puesto pega a la gente ya más o menos sabe los que se podían presentar y han tenido interés, han sido grupos grandes que estaban preparados, profesionalizados y no se ha puesto pega. Y si alguna vez alguna no estaba preparada, directamente ya yo cuando he hablado con ellos pues le he animado a que primero desarrollaran un poquito más su oferta enoturística para que cuando lo tuvieran un poquito más preparada, pues quizás sería el momento para incorporarse. También os diré, tiene un coste económico entrar de entrada, que tampoco es muy elevado, pero por lo general una empresa que no ha apostado por el enoturismo y por tenerlo bien profesionalizado y tener una oferta de este nivel, pues tampoco está dispuesta a pagar dinero por entrar en un proyecto de este tipo, con lo cual, al final, la barrera está puesta sola por ahí. O sea, no es un dinero que eche para atrás a una bodega que sí que invierte en enoturismo y que apueste por ese desarrollo y por este tipo de bodega. Quien no apuesta mucho, pues tampoco está dispuesto a poner mucho dinero por ello. Entonces, bueno, no hemos tenido hasta el momento problemas por eso. Y sin embargo, es un proyecto en marcha que ya ha hecho muchas cosas. Yo creo que esto responde bastante también a una de las preguntas que hacía Mavi sobre requisitos que se le exigían a las bodegas de entrada, pero hace otra también que es muy interesante y más o menos algo lo has comentado. ¿Se pueden hacer paquetes personalizados? Yo creo que has hecho alguna referencia. Sí, de hecho, para nosotros es la parte más importante. O sea, nosotros ofrecemos una serie de paquetes ya hechos para quien tenga interés en entrar a la web y reservarlo directamente. Están estos paquetes, por ejemplo, con parador más bodegas, etcétera, que ya están confeccionados y que se pueden reservar directamente, porque creemos que a lo mejor responde a una demanda más de consumidor nacional o de corto radio, un francés, un alemán, que si quiere reservar un fin de semana en España, en La Rioja, rápidamente online y no quiere tampoco comerse mucho la cabeza buscando ofertas, pues ya tiene una serie de paquetes confeccionados, pero como esto tiene una vocación más de ser internacional, al menos cuando se pueda, de llegar a un turista norteamericano, mexicano, canadiense, asiático, etcétera, no solo quedarse en este turista local, que bueno, las bodegas ya lo tienen más a mano,
para ese tipo de turistas no le vale un paquete de 2 días que se compra por internet. Si viene desde Estados Unidos o viene de Canadá, quiere algo hecho más a medida, o viene a lo mejor en grupos de amigos y quieren confeccionárselo más a medida. Y para eso tenemos todo ese catálogo con esas 5 categorías. Wineries and Wellness, Eat Local, Sports, Nature, bueno, las distintas zonas para, adaptándose al perfil de turista, ofrecerle una oferta diferente y una forma de conocerlo en cada zona. Por cierto, como ejemplo, una cosa muy interesante que pregunta Francisco Moreno, ¿podrías ampliar un poquito más eso de vino y deporte y cuáles son el tipo de actividades o algún ejemplo? Sí, dependiendo de la zona en la que estemos, España, una de las cosas fantásticas que tiene España y que además creemos que es uno de los grandes valores a potenciar y que se conozca a nivel internacional, es que cuando tú visitas otros países, tú vas a Mendoza, a Argentina, y te quedas más o menos en Mendoza y esa zona y es lo que ofrece. Te vas a Sudáfrica y está el Valle de Stellenbosch y eso es lo que ofrece. En España lo puedes visitar cada año en una zona diferente y las actividades que vas a hacer son totalmente diferentes, los vinos que vas a probar son totalmente diferentes, la gastronomía cambia, etcétera. Pues también cada zona de España también te incluye diferentes tipos de actividades deportivas. Tienes desde la náutica en las zonas de Galicia, del Penedés o de Jerez. Podemos complementarlo con viajes de golf. A un grupo se les organizó un viaje por España yendo a 3 campos distintos de golf en 3 zonas distintas de España. Tiene la oportunidad de hacer senderismo, hay gente que le gusta el motor y quiere 4x4, pues tenemos distintas opciones de hacerlo combinado con actividades deportivas. Muy interesante. Oye, creo que tenemos poco tiempo, por eso tendríamos que ir un poquito rápido. Viri, y con esto pasamos un poco al lado de la demanda, que también me interesa mucho. Pregunta, ¿cuáles son los países más interesados en este tipo de actividades por la experiencia que habéis tenido hasta el momento? Claro, si quitamos la situación actual con las limitaciones que tenemos. Está todo un poco complejo, ¿no? Pero bueno, de primera están los países que tradicionalmente han venido más a España demandando esto, ¿no? Pues Reino Unido, Francia, Alemania. Y nosotros luego, además, hemos hecho el análisis también junto con Tour España, que también está muy interesado en promocionar, como digo, este tipo de turismo y ve mucho potencial, y nosotros lo vemos también con Estados Unidos, Canadá y México. Esa zona de Norteamérica tiene bastante potencial, es un tipo de turista que ya hace enoturismo y que viaja por el mundo haciendo este tipo de viajes, pero no lo hacía en España o no lo suficientemente, no hemos sido capaces de atraerlo en la cantidad que podríamos. Además, luego también se percibe, se va a tardar más, pero también mucho interés en zonas como Singapur y Japón, toda esa zona de Asia. Es un turista que también muestra bastante interés. Y luego hay demanda más de nicho, porque son menos cantidad, pero de mucha calidad, en países latinoamericanos, ¿no? Pues a lo mejor Brasil, Colombia, Chile, Argentina, etcétera. Pues México, sí, bueno, México es que lo había metido en la parte de Norteamérica, pero sí, México para nosotros es de los más interesantes. De hecho, ya digo, hemos hecho un par de acciones ya con México. Lo que pasa es que justo cuando llegó el momento de que empezaran a venir los mexicanos, pues quien vino fue el COVID. Pero bueno, creemos que funcionará muy bien en esos mercados. Algunas preguntas concretas que veo que te está haciendo también José Luis. ¿Quién decide quiénes ingresan y quiénes no y cuál es la cuota de ingreso? Bueno, esta es una pregunta directa. Sí, pues lo decide el resto de bodegas, pero no hay un derecho a veto. Te quiero decir, esto no porque fulanito me cae mal, o sea, tiene que estar argumentado el que alguien no pueda entrar, y como digo, hasta ahora no se le ha puesto ninguna pega a nadie. O sea, que eso, tranquilizar que esto tampoco va de club elitista ni nada de eso. Aquí lo que sí había unas bodegas que de primera se han animado y han apostado, han invertido y han puesto mucho trabajo, pero que son generosas y que están dispuestas a que entren más. Simplemente, bueno, pues son bodegas que tienen que animarse y tienen que hacer una aportación económica que reinvertimos. No es para, no sé qué, el foro es una institución sin ánimo de lucro, todos los ingresos que tenemos los reinvertimos en seguir posicionando el proyecto. Y la cuota, creo que me la ha preguntado alguien, depende del tamaño de las bodegas, de los grupos, y son o 20 o 10.000 euros en función de tamaño. O sea que tampoco es nada que eche para atrás en exceso, creo yo. Preguntan también sobre profesionalización, qué se exige en materia de profesionalización y en particular
si además de español e inglés se pueden ofrecer visitas en otros idiomas. En materia de profesionalización lo que se exige, son unos estándares bastante básicos, pero lógicos desde un punto de vista turístico, ¿no? Que las bodegas tienen que estar abiertas los fines de semana, tienen que tener su oferta accesible, tiene que estar digitalizada, tiene que estar en varios idiomas, tienes que tener a personas profesionales del turismo para explicarte, o sea, personas dedicadas a eso, no es yo aparezco por allí y el que esté a mano me enseña la bodega, como pasa en algunos casos, o la sobrina del bodeguero te lo enseña, no, tienes que tener a personas preparadas para atender grupos y preparadas para atenderlo al menos en español y en inglés como mínimo, pedimos, pero por supuesto se pueden organizar en más idiomas y es más, si la bodega no tiene para el idioma concreto que se pide, pues se busca a un traductor o a un intérprete que pueda acompañar. Pues, evidentemente, no todas las bodegas tienen para todo el año a alguien que pueda hacer una visita en japonés, pero se busca si es necesario. O sea, esa es la parte buena también de venir organizado y con la agencia detrás y todo eso, que nosotros nos podemos encargar de todo ese tipo de cosas. De hecho, en la pregunta se menciona también la palabra intrusismo y junto con profesionalización, pero vamos, no nos metemos en líos. Isabel dice que nos tiene que dejar porque tenía otro compromiso, entiendo, pero que le interesa mucho y como ves que tiene posibilidad de clientes interesados de Panamá, Colombia, Perú, Bolivia. Fantástico. Han preguntado también, igual que antes preguntaban por el deporte, han preguntado también por vino y arte. ¿Qué se le ofrece a la gente interesada en vino y arte? He visto que en Somontano, por cierto, hay una que me quiero apuntar yo, que es la de vino y románico. Fantástico. Esa me quiero apuntar en cuanto pueda, pero aparte de eso, me estaban preguntando, vino y arte, ¿qué ofrecéis? Bueno, arte lo interpretamos como concepto amplio, en el cual pues el románico, por ejemplo, y como decía, tenemos paquetes muy enfocados a eso, por ejemplo, con una visita que le puedes diseñar por la zona del Penedès, uniendo todo el modernismo, Gaudí, Dalí, etcétera, pues toda la zona de Cataluña. Tienes pues según la zona, lo que vaya ofreciendo en cuanto a visitas a museos, visitas privadas, arquitectura, escultura, etcétera. Y luego algo que si alguien no conoce, animo encarecidamente a conocer, como el Museo de Vivanco, que tú sí que conoces muy bien, Rafael, probablemente el mejor museo del vino del mundo, pero vamos, no porque lo digamos nosotros, sino que a nivel internacional está considerado así, que tiene una colección primero de obras relacionadas con el mundo del vino desde la antigüedad, desde los egipcios, romanos, etcétera, impresionante, y una pinacoteca con Picasso, Dalí, de todo, espectacular. Y si te ofrece la posibilidad de hacer visitas privadas, tuve la suerte de estar haciendo una cata de vino rodeado de Picasso, que eso es realmente algo prácticamente único en el mundo. O sea, eso pocos sitios te lo pueden ofrecer. Y si consigues que te lo enseñe Santiago, entonces ya flipas. Bueno, sí, encima si te lo enseña Santiago, Eduardo lo hace genial también, pero si te lo enseña Santiago, ya te vuelves loco. Sí, no, es fantástico. Entonces, bueno, pues engloba todo eso, el mundo del arte y de la cultura en sentido amplio, adaptado a esos clientes que demandan eso. E incluso desarrollamos cosas enfocadas, por ejemplo, Semana Santa o arte religioso, toda la zona de Valladolid y todo eso, con Salcillo, etcétera. Bueno, porque bueno, la gente que quiere conocer ese tipo de cultura y del mundo de arte religioso y tal, pues también se le organiza. Buenas posibilidades. Algunas preguntas prácticas y concretas que interesan. Bueno, preguntaba Ernesto antes por los criterios de sostenibilidad, pero ya has hecho referencia a ello en tu presentación. Y en particular, ¿dónde y cómo se pueden conseguir recursos gráficos para el trabajo que tienen que hacer los periodistas? Pues me los pedís a mí, que yo mando todo lo que queráis. Pedro Vargas @brandsofspain.com, pero de todas formas, bueno, ahora lo escribo aquí en el chat para que todo el mundo lo pueda tener. Y como de todas formas creo que se va a enviar este webinar, se va a mandar un enlace para si alguien lo quiere volver a ver lo que sea, pues lo que le pediré a Ernesto, a David, quien se encargue de enviarlo, que incluya mi correo electrónico con mis datos de contacto, la web, todo, para que podáis tener acceso y pedirme cualquier cosa que queráis. Pues si os parece, acabamos con dos preguntitas. Hay una muy interesante de David ahora, que claro, el Spain Through Its Wineries, además su propio nombre, o de Bodegas por España, está muy enfocado al mercado internacional. Ahora mismo tenemos muchísimas restricciones para la visita de clientes internacionales y mucho es nacional.
¿Se está haciendo algo, se ha planteado algo para hacer ese cambio y aprovecharlo también y enfocarlo más hacia Sí. Como digo, bueno, hemos tenido que reorientar un poquito la oferta y la comunicación, reorientarla. Ahora hablamos más de bodegas que por España que de Spain Through Winery de cara a lo nacional. Hemos creado esta oferta con paradores que pensábamos que es muy reciente, porque pensamos que se adapta muy bien a la demanda del cliente nacional. Nosotros además siempre ponemos de ejemplo que para nosotros creemos que hay una sinergia muy buena entre el cliente de paradores y nuestro perfil de cliente es muy similar. Nos dirigimos a un tipo de público que es prácticamente el mismo. Entonces creemos que esa oferta, que digo, es muy reciente, puede funcionar bastante bien y es la que creemos ahora a corto plazo, ¿no? Ese cliente nacional de escapada de fin de semana, que además tiene con el enoturismo pues eso, la posibilidad de un turismo seguro, probablemente de los más seguros que pueda haber ahora mismo, que lo realizas en buena medida al aire libre, en viñedos. Todas las bodegas han adaptado su oferta para que los grupos sean reducidos, con todas las medidas de seguridad posibles. Antes, off the record, estábamos hablando, Rafael y yo, le comentaba cómo en Vivanco, por ejemplo, como medida ya, para que veas hasta dónde llegan a veces el cuidado, tú mismo pones tu copa en el lavavajilla industrial, se lava y la sacas de allí cuando vas a hacer la cata, para que no te quepa ninguna duda de que tu copa solo la has tocado tú y está a un nivel de limpieza absoluto, ¿no? Totalmente garantizado, ¿no? Entonces, bueno, pues han tomado desde las propias bodegas todas las medidas de seguridad posibles. Probablemente poco turismo más seguro habrá ahora mismo que el enoturismo, en zonas poco masificadas, con poca incidencia de COVID. Con lo cual, lo que estamos pues apostando por ese tipo de turismo muy seguro y con un público y una demanda pues nacional o de corto radio. Es decir, esperamos que Portugal, Francia, Alemania pues pronto también puedan, que ahora mismo está la cosa un poquito más complicada, pero que también puedan empezar a venir con asiduidad. Pero es verdad que también apasionante, muy interesante para el turismo nacional. Yo, por cerrar, y creo que ya prácticamente hemos respondido todas las preguntas que han hecho los distintos asistentes. Hombre, a mí hay un asunto que me preocupa mucho y lo sabes desde hace tiempo, me da la sensación de que muchos proyectos somos muy buenos en organizar la demanda, pero nos falta la parte de promoción. Ya has hecho una distinción muy interesante entre promoción y comercialización. La cuestión no es solo tener una demanda muy atractiva y muy buena, cosa que, por cierto, en el vino nos pasa con el turismo, pero nos pasa también con nuestras propias bodegas y la elaboración y demás. Sino esto cómo lo vendemos. Claro, esto cómo conseguimos primero que se conozca y luego que venga la gente. Que venga la gente. Entonces, has comentado sobre todo que en la parte de comercialización habéis llegado a un acuerdo con alguna, no sé si una agencia, un turoperador o como sea. A ver si pudieras profundizar un poco más en eso. Sí. Si tenéis previsto también alguna acción promocional más reciente, porque yo creo que en las dos patas, pero que son diferentes. Una cosa es hablar de y otra cosa es cómo lo vendo. Si tenéis algún proyecto por delante interesante. Sí, mira, pues os comento. Efectivamente, es que hay que distinguirlo porque si no, al final, además, tienes que adaptarte. El turismo tiene sus propios canales, tiene su forma de trabajar y esa es una cosa con la que yo creo que las bodegas han chocado históricamente a la hora de promover el enoturismo y nosotros chocamos también. De hecho, inicialmente lo pretendemos hacer todos nosotros, contratando equipo y tal, pero nos dimos cuenta que lo mejor era que la comercialización la llevara quien está ya en el canal y está acostumbrado a esa comercialización y tiene detrás toda una estructura. Como dije al principio, zapatero a tu zapato, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un acuerdo vimos varios distintos candidatos y al final nos decantamos por una agencia, Spain Top, que no es una agencia grande, pero sí muy especializada en el nicho de mercado al que nosotros nos dirigimos, que ya había trabajado con estas bodegas y en la cual teníamos muy buenas referencias, que todos los años traen muchos turistas norteamericanos, canadienses, de estos países, también del sudeste asiático, que a nosotros nos interesaban y que iba a poder saber canalizar la oferta a través de, bueno, pues, mejor dicho, los canales adecuados y llegar a las agencias internacionales a las que tenían que llegar, y luego hacer todo el seguimiento del viaje como se debe hacer con el turista. Entonces, bueno, ahí hemos dado un paso hacia esa profesionalización también de la comercialización. El turista internacional, sobre todo el de largo radio, no va a ir a tu web, no va a ir a la web de la bodega, no te va a llegar por ahí. Necesita una agencia profesionalizada a través de la cual realizar toda la gestión. Y como tú dices, y luego está la promoción, cómo se entera de que esto existe.
pues por un lado, pues la agencia ya tiene sus contactos, evidentemente, pero luego también hay que promoverlo y promocionarlo en distintos ámbitos. Para eso nosotros lo que nos estamos apoyando mucho en Tour España. Tour España hace mucha actividad a nivel internacional de promoción. Para ellos también este tipo de oferta era interesante porque también va en la línea de hacia el turismo que quiere atraer desde Tour España, ese turismo más sostenible, desestacionalizado, en otras zonas del país, más turismo también rural, de interior, etcétera. Entonces hemos ido haciendo acciones diversas en distintas zonas apoyándonos en las oficinas, como lo hemos hecho en París, lo hemos hecho en Londres, hemos hecho un par en México. Ahora y teníamos programadas para este año pasado en Estados Unidos, en distintos sitios para darlo a conocer, ¿no? Ahora, bueno, pues está cambiando un poco la circunstancia. La propia Tour España, pues hasta que tiene presupuesto, no tiene presupuesto, bueno, todos los líos de la administración, que ya sabemos en la situación en la que estamos. Pero bueno, la idea es seguir colaborando con ellos, que ellos te van abriendo esas ventanas, esas de oportunidad para darte a conocer, con independencia, bueno, evidentemente de inversiones en redes sociales, etcétera, pero mucho apoyándonos en ellos. De hecho, hace 2 semanas, como comentaba, estuvimos en una feria que estaba previsto poder ir físicamente, al final, bueno, pues fue online, de turismo premium o turismo de lujo que se desarrollaba en Australia, y nos abrió la ventana allí la oficina de Tour España en Singapur para presentaron 2 ofertas de España, que fue la de paradores y la nuestra, precisamente porque era un perfil de turismo que era muy interesante. Ahora, bueno, pues vamos a ver, el problema es que en todas esas zonas del mundo, pues ahora mismo estamos sembrando para recoger más adelante, porque a corto plazo, evidentemente, pues no va a ser posible y tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Nosotros mismos. Ciertos destinos, pues ahora mismo pues, están complicados para 2021 también, pero hay que ir sembrando, generando expectativas, ganas de venir a visitarnos y, mientras tanto, pues ir sembrando por allí y seguir trabajando para atraer al turismo local. Volverá el turismo. Volverá, como la oscura golondrina. Se está poniendo feo para el 2021, por lo menos para el primer semestre, pero confiemos en que antes o después llegará. Nos hemos pasado ya de la hora que teníamos previsto. Muchísimas gracias, Pedro. Yo creo que es muy interesante, ha habido muchísimo interés. Quiero que sepas también que aquí tienes un grupo de profesionales de la comunicación muy interesados en todo lo que se refiere al enoturismo. Espero que encontréis muchas vías de colaboración con todos ellos, por las cosas que se escriban, por el interés. Difundir este trabajo yo creo que es fundamental. Y bueno, y para los asociados, espero que conocer todos los proyectos que en materia de enoturismo hay por España, pues es fundamental. Y este es muy innovador, muy interesante. Esa colaboración entre bodegas y ese apoyo decidido de unas a otras es verdaderamente extraordinario. Iba a decir excepcional, pero no sé si debo decirlo, pero es extraordinario, y además con unas marcas que están haciendo cosas muy bien. Nos queda comercializarlo, nos queda divulgarlo más, nos queda ese objetivo que citaste al principio y que comparten también muchas otras organizaciones, de hacer de España un gran epicentro del enoturismo mundial, y que cualquiera que piense en wine tourism o en turismo del vino en general, inmediatamente se le vaya la mirada y el pensamiento hacia España. Eso lo tenemos que conseguir, y a ver si conseguimos avanzar también. A ver si entre todos lo conseguimos. Bueno, pues yo antes de despedirme, simplemente daros muchísimas las gracias y bueno, y luego extender la invitación de parte también de las bodegas, de que si alguna vez queréis visitar las bodegas para hacer algún artículo, grabar un programa de radio, cualquier cosa, están a vuestra disposición y encantados de recibiros. A partir de aquí, desde este día, de esta oportunidad que me habéis dado, espero que la colaboración fluya. Aquí me tenéis para lo que queráis, os pasarán mis datos de contacto y yo os puedo facilitar eso, visitas a bodegas, reportajes, cualquier cosa que queráis o necesitéis, pues aquí estamos para colaborar uno a otro y luchar entre todos por ese objetivo, ¿no? de dar a conocer el enoturismo español. Hay que ir conociendo todos los programas que tenéis. Y quizás para cerrar, Ernesto, tenías mucho interés y podemos hablar también de las próximas actividades que se nos vienen. De nuevo, muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias a todos los asistentes. Pero antes de desconectar, Ernesto nos cuenta qué es lo que tenemos previsto en este comité de enoturismo para la próxima sesión. Ernesto, cuando quieras. Gracias. Gracias a todos por haber asistido y por haber disfrutado como yo lo he hecho.
respecto a este webinar, deciros que los trabajos que publiquéis y queráis que sean considerados, enviarlos a gestión@aepv.es para que los traslademos a Pedro. Y anunciaros ya, porque vamos cortos de tiempo, nuestro próximo evento será el día 8 de noviembre a las 12 horas, también en forma interactiva, y se llamará Conociendo mejor el enoturismo, la ruta del vino y brandy del Marco de Jerez, que impartirá César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de Vinos de Jerez y de las rutas del vino y el brandy del Marco de Jerez. Está dividido en 3 partes. La primera será la introducción al enoturismo en el Marco de Jerez. La segunda, veremos la ruta del vino más visitada de España por 4º año consecutivo. Y la tercera parte será la cata de 5 tipologías de vinos de Jerez. Y me decís, ¿cómo vamos a hacer esto a través de Internet? Bueno, pues hay que inscribirse rápidamente, porque es el domingo 8 a las 12, para que se os pueda hacer llegar un kit con 5 tipos de vinos diferentes para que brindemos eso a la horita de misa el próximo domingo, no el siguiente. ¿Lo tenéis? Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Bueno, veo que vais para mejor, ¿eh? Que yo no he mandado vino ni nada. Estás invitado. Muchísimas gracias. Ya lo ha dicho Ernesto, que no se confunda nadie. Sí, es un domingo, ¿eh? Un domingo a las 12. Muy bien, pues si no hay más, señoras, señores, muchísimas gracias a todos por conectarse. De nuevo, Pedro, muchísimas gracias. Ánimo en tiempo de dificultad, pero proyecto precioso y que salga adelante lo mejor posible. Perdonad. Muchísimas gracias a todos. Perdonad, me preguntan en el chat que para inscribirse. Pues para inscribirse vais a recibir a lo largo de la próxima hora la invitación para que podáis acceder. Pero si no, siempre tenéis el el mail gestión@aepv.es. Hasta luego. Hasta luego. Vale. El motivo de por qué no ha funcionado el vídeo es porque desde la configuración inicial no estaba habilitado para los participantes. Ahí ha estado el tema, pero bueno, solucionado. David, te iba a mandar, estaba viendo aquí en la web, hay unas instrucciones sobre cómo pasar de participantes a panelistas y tal, sí, pero supongo que tú lo sabes mejor. Sí, Rafael, lo que pasa es que hay gente que luego no me sabe devolver a panelista y la podemos liar. Me tienen que devolver el panelista para llevar el control, pero bueno. La próxima, como lo haremos en nuestra plataforma, pues se habilita el vídeo anterior y ya está. De todas formas, lo normal es que se enfoque a la gente que participa, ¿no? Que es lo más lógico. Sí, pero incluyamos a José Luis, por ejemplo, y a Ernesto entre ellos. Efectivamente. Venga, vale. Bueno. Gracias. Muy bien, señores, muchísimas gracias. Ya, seguimos. Paséis un buen día. Hasta luego. Buen día.